Buenas chicos, ¿qué tal estáis? Hoy vamos a empezar el tema 1, el papel de la empresa en la economía, y veremos cómo todo parte siempre de dos pilares fundamentales, la escasez y la necesidad. Veremos cómo con recursos escasos tenemos que satisfacer necesidades infinitas, que es el objetivo de la economía, y hacerlo de forma eficiente. Y estos pilares fundamentales son para todas las ramas de la economía, por diferenciarlo de economía de primero de bachillerato o economía de cuarto de la ESO, que es básicamente economía teórica, o incluso IAE, que es Iniciación a la Actividad Económica y Empresarial para tercero de la ESO, o para incluso algunos FPs, algunos ciclos de grado superior o grado medio. En fin, sin más dilación, vamos a ello. Bueno chicos, empecemos con el tema 1, el papel de la empresa en la economía, más allá del pensamiento clásico en el que el empresario tiene que maximizar el beneficio, la empresa tiene que buscar el máximo beneficio, que es cierto también, tiene un papel social, de dar trabajo a las personas para que obtengan rentas y esas rentas sean utilizadas en otros servicios que creen y generen más empleo y que creen riqueza en una economía. Y este papel también es importante, el papel social que tiene la empresa en la economía. Bueno, partimos siempre del concepto de escasez, que es un concepto más estudiado por la economía teórica que por la economía enfocada a la empresa, pero sí que es verdad que es importante tener claro qué significa la escasez. No podemos confundir escasez con pobreza. Pobreza será cuando no podemos acceder a las necesidades, cuando no podemos cubrir las necesidades básicas. Eso es la pobreza. No poder tener para comer, abrigo, poder beber. Eso es la pobreza. Sin embargo, la escasez es un término relativo que tiene que ver con la demanda que hay o no sobre un bien. Un bien no es escaso si no hay demanda sobre él. O si es cuasi infinito, como puede ser el aire. El aire, de momento, y digo de momento porque si seguimos como vamos hasta ahora, puede que el día de mañana tengamos que pagar por él, pero ahora es cuasi infinito y por lo tanto, aunque haya mucha demanda constantemente, minuto a minuto, segundo a segundo, no existe escasez. Ahora explicaremos con un ejemplo. Antes de nada quiero hacer un poco de spam, y es que también hago EconoRap. Esto es, en lo que tenga la presentación podrán acceder dándole clic a este enlace. Es un EconoRap, es donde yo explico la escasez rapeando, y si no tienes el enlace, pues buscas en YouTube dio/economía y te encontrarás con mi canal, darle like, suscribíos y compartirlo, todas esas cositas. Y es el vídeo número 4, escasez y problema económico. Aquí el primer minuto es un minuto de rapeo en el que explico la escasez, y la verdad, como divertimento está bien. Así que echarle un vistazo y luego miraros los 6 minutos restantes que hablo de este problema, y la verdad que es bastante interesante conocerlo, por lo menos conocerlo. En fin, el caso es que la escasez, como decía, es un término relativo. Aquí tenemos un trébol de 5 hojas. Se supone que son escasos en el término absoluto, es decir, que hay pocos. Pero en realidad en términos económicos no lo son, porque no hay ningún mercado en el que se compre y se venda tréboles de 5 hojas. No hay necesidad por parte del público. Si existiera una necesidad por parte del público en comprar este artículo, este material, estos tréboles, sí que existiría un mercado, y por lo tanto podríamos decir que son escasos, y además bastante. ¿Por qué? Básicamente porque hay muy pocos, y presupongo que el precio de los tréboles de 5 hojas será muy alto, muy elevado, si hay mucha necesidad de obtenerlos, como pasó con los tulipanes en Holanda, que se llegó a pagar, la burbuja de los tulipanes es otro tema que ya hablaremos más adelante. Se llegó a pagar $1 millón por un tulipán, el valor de una casa de $1 millón por un tulipán, porque era demandado, era un artículo de lujo. Y fíjate, los tulipanes hoy en día pues no tienen mayor importancia más que una floristería, pero antes parecían un bien súper escaso, muy necesitado. Pero no existen mercados de momento de tréboles de 5 hojas, y por lo tanto no es escaso en términos económicos, no hay demanda. Pensad como empresarios, si fuerais empresarios no dedicaríais recursos limitados a fabricar o a plantar o a producir tréboles de 5 hojas, porque no hay demanda. Por lo tanto, cuando algo es escaso,
genera un coste de oportunidad. ¿Y qué es el coste de oportunidad? Toda elección tiene un coste. Toda elección. Cuando no hacemos una cosa, dejamos de hacer otra. Nuestro coste de oportunidad es aquello que dejamos de hacer. El ejemplo más claro es el vuestro. Si estáis estudiando y solo estudiando, ¿qué estáis perdiendo? Todos los salarios mensuales que podríais estar ganando si no estuvierais estudiando. Por lo tanto, vuestro coste de oportunidad son aquellos salarios que habríais acumulado a lo largo de vuestra vida de estudiante. Y eso sería el coste de oportunidad. La opción que rechazas por la que eliges. Entonces, ¿por qué pasa esto en la economía? ¿Por qué se genera coste de oportunidad? Porque las empresas, los individuos o cualquier agente no puede hacer todo, es decir, los recursos no son infinitos. Veamos un ejemplo. A los economistas nos gusta hacer muchas gráficas de este tipo. Este cuadrante positivo lo veréis en muchas ocasiones. Muchas. Y digo muchas en casi todas. Tenemos dos opciones y para simplificar la realidad también utilizamos dos opciones, porque entre stalkear a mi crush y estudiar econotostón existen infinitas combinaciones posibles. Por ejemplo, estar en el sofá, leerme un libro, llamar por teléfono a mi amigo. Pero para simplificar, que es una cosa que nos gusta a los economistas, simplificar la realidad para que ésta sea intuitiva y pueda ser interpretable y sacar conclusiones más o menos cercanas a la realidad, simplificamos. Utilizamos modelos que simplifican la realidad. Y en este caso tenemos dos cosas que podemos hacer. Stalkear a nuestro crush, es decir, cotillar a esa persona que nos gusta y que no sabe que nos gusta, y estudiar economía para el día siguiente porque tenemos un examen. ¿Cuál es nuestro recurso, como he dicho antes? El recurso que disponemos, más allá del recurso económico, es el tiempo. El tiempo solo, en este caso. Tenemos 4 horas como máximo. Podemos dedicar 4 horas a stalkear a nuestro crush o 4 horas a estudiar. Dependerá de lo buenos o malos que seamos en economía. Y también podemos hacer combinaciones, infinitas combinaciones, entre stalkear a mi crush o estudiar economía. Dependerá de nuestra preferencia y buscaremos el punto más eficiente que nos dé más felicidad entre estas dos cosas. No podemos, por ejemplo, 1 o 3, ¿no? Stalkeamos 1 hora a nuestro crush y estudiamos 3 de economía porque el examen no lo tenemos con nosotros. No sabemos si nos va a salir bien y necesitamos asegurar el examen. Y bueno, para descansar utilizamos 1 hora para cotillar a nuestro ligue, o bueno, a nuestro ideal ligue en redes. Y esto es lo que hacemos en economía, elegir en qué punto de la recta nos encontramos, combinar factores, porque estos son infinitos. Si tuviéramos más tiempo, por ejemplo 8 horas, podríamos hacer el doble de estas cosas. Podríamos hacer, por ejemplo, yo que sé, stalkear a mi crush 3 horas y estudiar 6, ¿no? Si tuviéramos 9 horas de tiempo. Si tuviéramos recursos infinitos, podríamos hacer todo lo que queramos. Pero en el caso de la economía, partimos de la base de que no, de que los recursos son escasos. Y esa es la idea fundamental. Bien, de aquí surgen los interrogantes básicos. ¿Y qué son los interrogantes básicos? Son 3 preguntas muy simples que se han hecho todas las economías a lo largo de la historia, ya sea de manera formal o no. Ya veremos por qué digo de manera formal o no. Y son: ¿qué producir? ¿Cómo producir? ¿Y para quién producir? Porque aquí siempre pongo el ejemplo, a los chicos de cuarto se lo pongo, y les pregunto: si vivierais en Happyland. Happyland es una sociedad en la que todo el mundo pudiese tener de todo. Da igual el número y la cantidad, da igual lo que sea. Si existiera realmente el bolsillo de Doraemon, en el que yo pudiera sacar cualquier cosa y en la cantidad que desease, no habría necesidad de contestar estas 3 preguntas. Básicamente, porque ¿qué produciríamos? De todo. Porque todo es posible. ¿O cómo produciríamos? Da igual cómo mezcles los recursos disponibles que tienes, o de manera eficiente o ineficiente, porque hay recursos infinitos, son inagotables. ¿Y para quién producir? Da igual, porque volvemos a este punto.
Si todo el mundo puede acceder a todo y no hay restricciones para nadie, todo el mundo podría acceder a todos los productos de esa economía, porque es infinito. Pero volvemos al principio, partimos de la base de que vivimos en un mundo con escasez, en el que tenemos que contestar los interrogantes básicos. Claro, la escasez es un concepto muy de economías de mercado, como la que vivimos nosotros, pero en las economías antiguas, por ejemplo, economías de forrajeo o el paleolítico, este concepto se diluía porque ellos no entendían cuál era el concepto de la escasez. De hecho, pudieron no haberla sufrido porque la naturaleza o los recursos que tenían disponibles eran tan abundantes que eran casi infinitos en ese momento. Pero sí que es verdad que de alguna manera implícita contestaban estas preguntas. Vamos a verlo. Por ejemplo, economías de no mercado. En este caso, por ejemplo, esta significa, por ejemplo, forrajeo. El forrajeo es recolectar lo que nos da la naturaleza. Hoy en día es más difícil, a menos que lo vivas en Vancouver y te dediques a pescar a tus peces y a cazar a los osos y recoger las frutas tú, que sí es posible. Pero hoy en día es más difícil. ¿Qué producían estas sociedades? Lo que el entorno le ofrecía, bayas, frutas, animales, etcétera. ¿Cómo lo producían? A través de la recolección y la caza, o los intercambios en las tribus. Esto es un tema muy interesante porque cuando los intercambios no eran con ánimo de lucro económico en el sentido monetario, sino más bien con el ánimo de guardar algo. Y no me acuerdo cómo se llama el libro, ya os lo diré. Decía que una tribu cazaba a un buey y la carne que no podía comer se la daba a la otra tribu. Y ese cambio, ese intercambio, era la negociación que existía a futuros, porque claro, esa carne se podriría si no se la dabas a alguien. Pero sin embargo, ese intercambio al dársela a alguien implicaba que en el futuro esperaba una contrapartida o una respuesta por parte de la otra tribu. Cuando le sobrase carne o le sobrase otra cosa, se lo devolvería. Y así es como se producía en esa sociedad. ¿O para quién? Para la tribu a repartir por rango, por caza. El que cazaba la pieza se la llevaba. El estatus, por ejemplo. El jefe, ¿quién decidía? Decidía una autoridad o aquel que la cazaba, ¿no? Y en economías de mercado, aquí lo tenemos, ya no se da esa particularidad donde hay pocos individuos, por ejemplo. ¿Qué se produce en una economía de mercado? A través de la demanda. Y la demanda es solamente la muestra de las necesidades colectivas, lo que el consumidor desea o necesita. Si nosotros deseamos, volviendo al ejemplo anterior, tréboles de 5 hojas, nos entra la locura y comenzamos a demandar tréboles de 5 hojas a mansalva, pues aparecerá un mercado. ¿Vale? Aparecerá un mercado. Esto que digo de aparecer un mercado hay que matizarlo porque el marketing ha diluido la línea entre el deseo y la necesidad. Pero bueno, siendo estrictos, ¿ok? La demanda es la que define qué se va a producir. Si algo no se demanda, no se va a producir. Pensad como empresarios. Ya no soy estudiantes de economía. Sois empresarios y queréis montaros una empresa. ¿Dedicaríais recursos a algo que no se demanda? ¿Que no existe demanda alguna? ¿Que no existe ninguna necesidad? No, evidentemente estaríais tirando el dinero. Si, en este caso, dedicaríais a montaros una empresa de tréboles de 5 hojas. Perderíais el dinero. Sin embargo, como si montáis una inmobiliaria y hay necesidad de pisos o de hipotecas hoy en día hay un crecimiento, sí que tendríais a lo mejor más éxito. ¿Cómo producir? Bueno, pues esto dependerá de la filosofía que tenga la empresa o de, yo qué sé, de cómo sea la estructura empresarial. Dado que nosotros buscaremos maximizar el beneficio, reduciendo los costes al máximo, intentaremos combinar de manera eficiente los factores productivos. Esto de aquí, FPP, significa factores productivos. Lo combinaremos de la manera más eficiente posible para ganar lo máximo posible. Y esto impediría,
derroches, derroches de recursos, porque los recursos tienen un coste e intentaremos evidentemente reducirlos. Y por último, no hay nadie, en principio, esto es también muy categórico decirlo así, que diga, bueno, pues la carne que ha llegado se reparte de esta manera u otra. En un sistema de mercado puro, es el precio quien establece quién accede a un producto o no. ¿Por qué? Porque la demanda de ese bien establecerá el precio. A mayor demanda, mayor precio. Y accederán solo aquellas personas que puedan pagar ese precio, otras no. Otras tendrán que conformarse a unos productos que sean más adecuados a sus bolsillos. Suena así un poco capitalista, pero el mundo funciona así. Funciona así, por lo menos en economías de libre mercado. Luego existen las economías mixtas, que ya también lo veremos, en las que el Estado tiene una fuerte intervención en la economía, regulando precios, regulando cantidades, para que muchas personas, o a casi todas las personas, puedan acceder a casi todos los servicios, por lo menos fundamentales. Y a esto se le llama la distribución de la renta. En fin, espero que lo hayáis entendido hasta aquí, ¿no? Bien, ¿dónde trabaja realmente la empresa? ¿Cuál es el papel importante? Es cómo producir, porque es la empresa, la dueña de los factores productivos, quien define cómo gestiona los factores productivos. Y los factores productivos, lo recuerdo así rapidito, porque esto es algo que ya habréis visto seguramente hasta ahora, son el trabajo, los recursos humanos, es decir, las personas, que no los animales, y esto siempre lo matizo. Los animales, aunque sean seres vivos, no son considerados como el factor productivo trabajo, más bien considerados como capital. Por ejemplo, el buey que está arando la tierra es un factor productivo capital, porque se supone que es un bien, funciona como una máquina que genera otros bienes o servicios. En este caso, luego también tenemos tierra, elementos naturales. Y la tierra es otra cosa que solemos confundir, y son los elementos naturales provenientes de la naturaleza. No es un terreno como se cree inicialmente. En los cursos como cuarto, los chicos tienden a pensar que esto es el terreno en el que está la empresa. No, tienen que ver con todos los elementos naturales, madera, aire, agua. Y estos en principio, en el aire puede ser pues infinito, pero hay otros que no, y hay que gestionarlos bien. Pueden ser reutilizables o no, en fin. Matizaremos esto también. Y por último, bienes de capital. Y esto hay otra confusión enorme. El capital no significa que haya dinero, no es el dinero que tiene la empresa. En este caso, los bienes de capital son aquellos bienes que sirven para generar otros bienes y servicios. Por ejemplo, en una pizzería, el horno de la pizzería sería un bien de capital, puesto que con ese horno yo genero un producto que voy a vender a los clientes de la pizzería. El capital, el dinero, funcionará como bien de capital en la medida en la que esté invertido en un aparato, en un bien que me permita producir otras cosas. Y ahora, esto es importante, la coordinación de elementos es lo que me va a diferenciar, es lo que va a generar utilidad. ¿Y qué es la utilidad? Este ejemplo es muy básico. Un árbol de manzana en medio del campo, de un campo abandonado, no es útil para una persona que está en la ciudad, un urbanita que está ahí. No es útil, no tiene utilidad alguna. Pero sí que es verdad que esa manzana, si la recolectan, la transportan al lugar, al Mercadona o a donde sea, y la ves en la estantería de la frutería más cercana a tu casa, en la que tú bajas, pagas por ella y te la comes, ya ha generado utilidad. Todo ese proceso de transporte, de recolección, transporte y empaquetación y presentación ha generado utilidad. La utilidad es lo que nos permite establecer un precio u otro. ¿Por qué las cosas cuestan? ¿Por qué tienen un precio y un valor? Porque nosotros definimos que tienen más utilidad para nosotros o no. Esto es un término totalmente subjetivo, y aquel que diga lo contrario
mentiroso, por decirlo de alguna manera, porque nosotros generamos una expectativa de utilidad en los productos. Pagamos más por un iPhone que por un, yo qué sé, un Samsung, creyendo que nos da más utilidad. Y esto es una cuestión en la que el marketing ayuda a generar expectativas de utilidad sobre los productos y podemos establecer un precio u otro. El precio solamente es una representación monetaria de lo que nosotros consideramos valioso. ¿Y cómo generamos utilidad? ¿Cómo generamos nosotros los empresarios utilidad para que esto sea así? Bueno, pues tenemos input, en este caso, imaginaos, tenemos un montón de madera, tenemos una refinería o yo qué sé, ¿cómo se llame? Que añade valor y tenemos un output o una salida, input entrada, output salida. Y en medio se añade valor porque construimos una silla que es útil para una persona que va a necesitarla para un escritorio, por ejemplo, para un comedor, para una mesa. Es importante tener en cuenta que el valor de las cosas no surge por las horas que tardan en construirse, como suponía el comunismo en su momento, Marx. En realidad, supone el precio o el mayor valor dependerá de la mayor utilidad que tenga este producto para una persona. Una persona que no necesite sillas, esto no tendrá utilidad alguna, no pagará por él. Si un producto, imaginaos, no tiene utilidad para nadie, desaparece, como puede ser el VHS. El VHS, dado el avance tecnológico de hoy en día, no tiene ninguna utilidad, en principio, para nadie. Por lo tanto, desaparece del mercado, solamente queda para colección. Y esto es así, dicho así de rapidito. Input, añade valor y salida. Pero esta silla puede seguir generando valor a través de aumentar la utilidad. Y aumentamos la utilidad, por ejemplo, sale de la fábrica, tú no vas a la fábrica a coger la silla, sino que la llevarán a un almacén y ese almacén a lo mejor al Corte Inglés y el Corte Inglés te la llevará a casa. Todo ese transporte, toda esa logística hasta llegar a tu casa ha generado más utilidad en el producto. Y esto es muy importante. Bien. También aquí hay un detalle que quiero puntualizar, y es que si sumamos todo el valor añadido de todas las empresas de un país, nacionales en este caso, también obtendríamos el producto nacional. Y si lo hiciéramos de las empresas del interior, de las que están en el país, obtendríamos el producto interior. Y de ahí el producto interior bruto o el producto nacional bruto. Es decir, tenemos en cuenta que generar estas sillas le restamos todos los costes de materias primas y de producción, eso sería nuestro valor añadido. Si una vez que la transportamos al Corte Inglés y el Corte Inglés a nuestra casa se ha generado un valor, ahora vale más, le restamos lo que no ha costado comprarla en el almacén, imaginaos que somos el Corte Inglés, y vemos cuál es el valor que hemos añadido de utilidad al transportarlo. Y eso, si sumamos todos esos valores añadidos, obtendríamos esto, el producto nacional, ¿vale? Es solamente una puntualización. Bien. Imaginaos este caso, ¿no? Es un caso realmente atípico, esto no se suele dar, es irreal, es mentira. Una empresa que se dedique, yo qué sé, a extraer, a producir, a comercializar, a prestar un servicio, todo junto. O sea, que sea horizontal, una producción horizontal, en la que se dedique tanto a extraer y a prestar el servicio, o sea, produce todo en la misma línea. A esto le llamamos cadena de valor. ¿Por qué? Porque en todos estos subperiodos, por decirlo de alguna manera, se va generando utilidad, se va generando valor. Veamos un ejemplo. Imaginamos que tenemos este trigo que una vez la recolectora pasa por la recolectora, hacemos alpacas, de las alpacas la llevamos a la panificadora en la que se hace pan, se transporta este pan a la panadería de tu casa. Es útil aquí para ti. El trigo no es útil para ti. Se ha ido generando valor. Esto tiene más valor, la alpaca, que el trigo. Y evidentemente el pan que la alpaca. Porque ya es más, algo, tiene
mayor funcionalidad para ti. En fin, y esto es la cadena de valor. Bien, y la pregunta es, ¿quién gestiona los factores productivos o quién gestiona la empresa para conseguir todo esto, para conseguir añadir valor a los productos que vamos generando, ¿no? Que a esos inputs, a esas entradas, damos valor y sacamos un producto útil para las personas. ¿Quién es la persona que lo hace? Bueno, pues aquí ya hablaremos del empresario. ¿Quién es ese tipo? El empresario depende del punto de vista del que estemos hablando, porque el empresario o el concepto de empresario ha evolucionado a lo largo del tiempo. Se han hecho filosofías enteras al respecto de quién es el empresario. Desde el punto de vista clásico, el empresario es aquel señor que gestionaba y además aportaba el capital. Es decir, no solamente gestionaba la empresa o gestionaba esos factores productivos, sino también aportaba el capital y asumía el riesgo de aportar el capital. Y esta idea viene desde Adam Smith, John Stuart Mill y David Ricardo. Bueno, algunos pueden pensar que sí, que el empresario, desde el punto de vista estricto, tiene que cumplir este perfil: gestión y además aportar capital. Pero no tiene por qué. Es digamos, la postura clásica. Sí que es verdad que hoy en día todavía sigue existiendo ese tipo de empresarios. Por ejemplo, los autónomos. Los autónomos suelen ser empresarios desde el punto de vista clásico. Luego está el empresario riesgo. ¿Cuál era la ventaja de esta persona? ¿Por qué esta persona tenía que obtener ventajas o beneficios con respecto a los demás? Porque se arriesgaba. Esto era una idea de Knight. Decía que el empresario es quien asume el riesgo. ¿Por qué asume ese riesgo? Porque se aventura a pagar factores productivos, todos los costes asumidos a producir algo, lo pagaba de antemano, sin tener clara la idea de que iba a recuperar ese dinero. Y por eso, cuando esa persona recuperaba ese dinero, tenía que ser, digamos, beneficiada por esta cuestión, porque asumía riesgo ante un futuro desconocido. Lo habréis visto, o lo veréis más bien, muchas veces. El empresario innovador de Schumpeter, o bueno, como se diga. Nunca he sabido decirlo bien. Tiene sentido, sin quitar mérito a las demás teorías. Todas tienen sentido, pero este también lo tiene. Y desarrolla un producto, una forma de producir innovadora que le proporciona un monopolio temporal y un beneficio extraordinario. ¿Qué significa esto? Esta persona innova, ya sea en un producto. Es importante tener en cuenta que también la forma de producir algo puede ser innovadora. Ya veremos ejemplos específicos de este tipo de cosas, o la forma de gestionar los recursos, o la forma de mezclar esos recursos, cómo proporciona una innovación que permite tener un beneficio mayor, extraordinario, durante un periodo de tiempo. ¿Y por qué durante un periodo de tiempo y no para siempre? Porque cuando el innovador innova, valga la redundancia, luego, más adelante con el tiempo, van saliendo imitadores. De hecho, en el dilema de las redes aparece El dilema de las redes es un documental que aparece en Netflix que habla sobre cómo las redes sociales monetizan su acción a la sociedad. Es interesante que lo veáis. Cómo Facebook Facebook establece cómo se viraliza la red, o cómo atrae al público, cómo contagia, ¿no? Ese efecto contagio y de crecimiento de las redes. Y cuando las demás empresas se dan cuenta de que funciona este método, utilizan este método después, y ya se convierte en un método utilizado por el sector tecnológico. ¿Y qué pasó con Facebook en ese momento? Que se convirtió en innovación durante un periodo de tiempo, y eso le dio ventaja comparativa con respecto al resto. Y luego ya fueron apareciendo imitadores.
Y esta es la idea fundamental del empresario innovador. Es aquella persona que innova, que busca una innovación en algo. Una innovación puede ser pura, es decir, totalmente radical, que no exista, ni haya existido nada nuevo como eso, o puede ser no pura, digamos que innova algo que ya se producía, pero le da un enfoque distinto que lo hace casi nuevo. Esa es la idea. Y también tenemos el descubridor. En este caso hay matices muy cercanas a Schumpeter y esta idea de Kirchner, que es la capacidad de intuir la oportunidad, de encontrarla. Esto lo hace actuar o encontrar situaciones ventajosas. Un empresario puede ser aquel que diga, ostras, lo del Bitcoin será un filón. Esto tengo que invertir en ello. Creo que es una oportunidad. Creo que descubre estos empresarios, el empresario descubridor, descubre fallos en el sistema o oportunidades latentes en el sistema que ninguna otra persona ve y aprovecha y se sube a esa ola. Por lo tanto, por eso digo que es muy cercana a la idea del empresario innovador de Schumpeter, ¿no? Por ejemplo, lo de Bitcoin, podrían ser muchas otras cosas. Aquellos empresarios que cuando se legalizó la ley, o sea, cuando se estableció la ley del suelo, se abrieron zonas para poder construir, dijeron, esta es la oportunidad, esto va a crecer. Cuando el mundo se abrió, cuando, por ejemplo, en los años 60 creo que España se abrió, comenzaron a aprovechar esas oportunidades y decir, este es el momento porque creo que esto va a explotar, y así pasó, ¿no? Por ejemplo, tenemos La Manga, está construida hasta los topes. Y por último, la tecnoestructura. Y ahora, bueno, esto lo diré después, pero la tecnoestructura tiene también mucho sentido, es de Galbraith. Imaginaos, una sociedad en la que tenemos que tener en cuenta a psicólogos, a personas del marketing, a contables, a ingenieros. Todos ellos conforman una estructura empresarial, una dirección colegiada, que es lo que decía este señor, lo que significa básicamente que todos ellos tienen un papel importante para llevar a buen puerto a la empresa. Son todos ellos los que tienen que gestionar juntos, discutir juntos cuál es la mejor forma de combinar los recursos dada una circunstancia en específico. Esto se ha hecho evidente, esta estructura se ha hecho evidente a medida que las empresas han ido creciendo a lo largo del tiempo. Es verdad que es mucho más fácil gestionar la empresa y aportar capital en una empresa pequeña, pero es mucho más difícil hacerlo en una sociedad anónima que cotiza en bolsa y tiene miles de millones en acciones. Entonces se necesitan varias personas, se necesitan, digamos, varias ramas, varias mentes funcionando para poder llevar a buen puerto y gestionar tanto capital y tantas propiedades. Esto es importante tenerlo en cuenta. De hecho, la figura del empresario hoy en día, empresario capitalista, desaparece. Desaparece en el sentido clásico. No es la persona que está en la dirección, al mando, el que posee la totalidad del capital, dado que ahora se puede repartir en participaciones y acciones. Todas aquellas personas que tienen parte del capital, ¿se podrían considerar empresarias o no? Esa es la pregunta. Tú que tienes una acción de Telefónica o una acción del BBVA, ¿eres empresario? ¿Gestionas algo? ¿Te supone un riesgo muy grande comprar 5 acciones del BBVA para considerarte empresario? Entonces se diluye con el paso del tiempo, o más bien con la estructura, con el crecimiento de la estructura empresarial como está definida hoy en día con la globalización. Perdemos la noción de qué es un empresario desde el punto de vista clásico, y por eso aparecen todas estas teorías, básicamente porque a lo mejor
una persona que yo que sé, que compre acciones de una compañía que no la conoce ni Peter y de repente se haga multimillonario porque había descubierto, intuía que, dadas las circunstancias actuales en la sociedad, esa empresa iba a coger más importancia, tener un papel más importante. Y al final lo descubre y ¡pum! Se hace multimillonario. ¿Es un empresario? Sí, según Kirchner sí, ¿no? En fin, espero que se haya entendido esto. Bien, y aquí es donde la empresa adquiere una funcionalidad social. En el flujo circular de la renta, y como su nombre indica, es cómo fluye la renta que generan, o esa utilidad, o ese valor que genera la empresa sobre los productos, ¿no? Cuando obtiene esas rentas por las ventas de esos productos, cuando contrata a personas a las que paga un dinero, a esto llamaremos rentas también, y esas personas adquieren bienes y productos de otras empresas, ¿cómo se relacionan? Veamos cómo lo hacen. Esto ya lo entenderéis más adelante, el flujo monetario y el flujo real, pero básicamente lo que me dice es cómo fluye el dinero y cómo fluyen los bienes y servicios, las cosas tangibles, y se podría decir de alguna manera. Tenemos varios agentes económicos, las familias que representan a nosotros, a los consumidores, y las empresas, ¿no? ¿Y cómo se relacionan empresas y familias? Pues las familias pagan a las empresas por los bienes que generan y éstas reciben dinero de las familias. ¿Y dónde pasa esto? Pues es evidente que esto pasa en el mercado de bienes y servicios. Aquí es donde se encuentran empresas que fabrican cosas y familias que compran cosas. Y las empresas dan dinero a los trabajadores y estos reciben dinero que luego consumirán en otras cosas. ¿Y en qué mercado lo hacen? Pues en el mercado de factores productivos. En este caso, si hablamos de personas, estaríamos hablando de factor productivo trabajo. Pero también existe el factor productivo tierra y el factor productivo capital. La compra de maquinaria o la compra de terrenos o el dinero generado por tener alquilado un local, un terreno para la agricultura. Esto genera rentas. Esa renta fluye de esta manera circular. Y bien, como decíamos antes, las empresas dan cositas, yo qué sé, bienes y servicios, imaginaos, zapatillas, que son compradas por las familias. Las familias dan dinero y reciben zapatillas. Las empresas reciben dinero y fabrican y venden zapatillas. O las familias dan trabajo, su fuerza laboral, ya sea física o intelectual, y las empresas reciben esa fuerza física e intelectual para generar zapatillas que luego venden en el mercado de bienes y servicios. Pensemos que todas estas familias y estas empresas representan a todas las empresas de un país y a todas las familias. El flujo está simplificado, no es la misma familia y la misma empresa, que es una cosa que me suelen preguntar. Pero no, porque sería una estupidez este esquema. Pero en este caso, estamos hablando de la empresa A genera zapatillas que da a la familia A y la familia A da su fuerza laboral a la empresa B, que la empresa B genera ordenadores. ¿Ok? Bien. Y ahora, vaya, claro, aquí hay que tener en cuenta que hay otro agente económico. El agente económico Estado, porque aquí es muy fácil de ver, facilito. Compliquemos un poquito más la cosa. Hay otro agente económico, el Estado, que su funcionamiento es básicamente distribuir la renta en un estado de bienestar como es el europeo. Y también tiene necesidades. Todos estos agentes económicos tienen necesidades. Esto, necesidades de consumo. Las empresas fabrican cosas que venden, necesidades también, consumen cosas, también tienen necesidades de consumo, y el Estado también. ¿Cómo interviene el Estado? O sea, ¿cómo se interrelaciona el Estado con las empresas y las familias? A través de impuestos pagadas por parte de la familia al Estado, y el Estado ayudas a las familias. Y esto es parte de la distribución de la renta.
personas más pudientes pagan más impuestos y el Estado da ayudas a las personas menos pudientes. Así reparte las riquezas de un país. Igual con las empresas. Las empresas reciben subvenciones por dar trabajo a personas mayores de 45 años, por ejemplo, o personas que llevan en paro 3 años. Reciben subvenciones por ese tipo de acciones y también pagan impuestos. Y así se distribuye la riqueza. Pero más allá de eso, los mercados de bienes y servicios y mercados de factores productivos también abastecen al Estado. Imaginaos, el Estado necesita bombillas en el ayuntamiento. El Estado, aquí a Estado me refiero con las administraciones públicas en general. El mercado de bienes y servicios le da bombillas al Estado, o el Estado necesita un jardinero para arreglar los jardines del ayuntamiento en un momento dado y particular. Y el Estado también da dinero, evidentemente por las bombillas compradas y evidentemente por el servicio prestado por el jardinero. Recordemos que este jardinero no sería un funcionario, porque ya estaríamos hablando de otra cosa, no está dentro del mercado de factores productivos. Es una persona, un personal laboral que no tiene nada que ver con la plantilla del Estado, que en este caso serían los funcionarios, y paga un salario, un sueldo o un servicio más que un sueldo, para hablar con propiedad, a este jardinero. Bien, pero la cosa se puede complicar un poquito más. Y este sería digamos, el flujo circular de la renta típico, pero se puede complicar un pelín más, un poquito más. Y aparece otro, digamos que otro agente económico. Bueno, no lo llamemos agente económico, llamémosle ámbito. El sector exterior, donde también hay familias, estados y empresas. Estos son otros países. Y en un mundo globalizado es evidente que existe y debemos tenerlo en cuenta en el flujo circular de la renta. Bien, también fluye dinero entre las empresas, por ejemplo, de este país, el país donde estemos, donde queráis ponerlo, hacia el exterior. Imaginaos que una empresa compra cosas del exterior, compra cosas a China, pues el dinero de las empresas del país van a China porque China ha producido unas zapatillas que nosotros comercializamos aquí, o un caucho que nosotros utilizamos aquí para fabricar zapatillas, neumáticos o cualquier otra cosa en la que sea necesitada el caucho. O el sector exterior también da dinero a las empresas interiores, porque nosotros fabricamos un aceite de oliva estupendo que a los americanos les gusta. Entonces los americanos compran y ese dinero fluye hacia el interior y nosotros damos ese aceite. Pasa lo mismo con las familias. Las familias compran una zapatilla en China a través de Amazon, por ejemplo aquí, estoy aquí, y damos dinero. Igual el sector exterior necesita mano de obra española, a un informático español, y paga un trabajo, un servicio a esta persona desde el exterior y en el extranjero. Y aquí aparecen las cosas, el flujo real, las cosicas, lo tangible. Hablábamos de caucho, pues ahí viene el caucho, nosotros pagamos el caucho y se va el dinero. Vendemos aceite de oliva a los americanos y le enviamos esa cosa, ese objeto real, esos litros de aceite de oliva y recibimos dinero. En las familias igual, compramos unas zapatillas, le enviamos dinero por las zapatillas y recibimos esas zapatillas. O nos pagan por un servicio y le enviamos ese servicio, un informe, un programa, etc. Y este sería el flujo real de la renta. Bien, y hasta aquí la primera parte del tema 1. No quiero alargar más este vídeo porque si no se va a hacer muy largo. Y el tema 1 tiene muchos apartados. Así que nos vemos en el próximo vídeo y espero que os haya servido esto y que lo podáis ver las veces que sea necesario para entender lo que intento transmitir aquí, y también que me podáis hacer todas las preguntas posibles, todas las dudas que necesitéis resolver. ¿Por qué? Por dos razones, porque así aprendéis vosotros, y si la pregunta es lo suficientemente
digamos, fundamentada, fuerte y profunda, a lo mejor también aprendo yo algo. Y a mí me gusta aprender. Porque el día que uno deja de aprender es cuando uno se muere. Bueno, y hasta aquí la primera parte del primer tema. Ya el próximo día nos vemos en la segunda. No quería ser muy pesado este vídeo, aunque ya es larguito, pero algunas veces hay que adentrarse en las cosas y matizarlas para verdaderamente aprenderlas. En fin, que nos vemos.